El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de cristal formaban un zumbido agradable a mi alrededor, una sinfonía de éxito que yo misma había orquestado y financiado. Estábamos en el Arcángel, el restaurante más exclusivo de Querétaro. Un lugar donde las reservaciones se hacían con meses de antelación y donde una cena para 100 personas costaba lo que una persona promedio gana en un año. Las luces eran tenues y doradas, reflejándose en las sonrisas de los invitados, en los trajes caros y en los vestidos de seda. Todo era perfecto. Todo era una mentira pagada con mi trabajo. Sostenía el micrófono con manos que, para mi sorpresa, no temblaban. Era una calma extraña, la calma del ojo de un huracán que yo sabía que estaba a punto de desatarse. Mi corazón, sin embargo, era un tambor desbocado contra mis costillas, marcando el ritmo de una década de silencios y concesiones. Era la fiesta de graduación de Aníbal, mi hijastro mayor. Se había graduado como ingeniero, un logro innegable. Mi esposo, Damián, me había animado a decir unas palabras con esa sonrisa suave y persuasiva que tan bien conocía. Eres una parte fundamental de este éxito, mi amor. Sin ti, nada de esto sería posible, me había susurrado al oído. Y yo, por última vez en mi vida, fingí creerle. Me preparé para el discurso, no con la intención de conmover a nadie, sino con la fría curiosidad de un científico a punto de realizar un experimento. Quería ver la reacción. Necesitaba una última prueba irrefutable de lo que ya sabía, una justificación final para el cataclismo que estaba a punto de desatar. Aclaré mi garganta, el sonido amplificado por los altavoces acalló las conversaciones. Buenas noches a todos, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Muchos de ustedes nos han visto crecer como familia durante estos últimos 10 años. Es difícil creer que el tiempo haya pasado tan rápido. Miré a Aníbal, sentado en la mesa de honor, con su traje hecho a medida y el reloj de lujo que aún no terminaba de pagar. Recuerdo cuando Aníbal era solo un niño de 12 años, todo piernas y brazos, con un apetito voraz por los videojuegos y una aversión total a las verduras. Algunos invitados rieron amablemente. Aníbal no. Su sonrisa se tensó. Lo vi estudiar hasta tarde, continué, tejiendo una ficción de recuerdos felices. Lo vi luchar con el cálculo y triunfar. Y hoy, verlo aquí, convertido en un hombre, en un ingeniero, me llena de un orgullo que... Ya basta, Leonor. La voz de Aníbal cortó el aire como un cuchillo helado. No fue un susurro, fue una orden clara, filosa y llena de un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. El murmullo del salón cesó de inmediato, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Todas las miradas, antes amables, se giraron hacia él, cargadas de confusión. Vi a Tadeo, su hermano menor, levantar su celular con una sonrisita cómplice, el punto rojo de la grabación encendido. Estaba documentando la humillación de la mujer que le pagaba el plan de datos. Y Damián, mi esposo, el hombre que me había empujado a subir a ese escenario, se encogió en su asiento. Fijó la vista en el mantel de lino con una concentración absoluta, como si estuviera descifrando los secretos del universo en sus fibras. Se convirtió en un experto en el arte de la desaparición cuando más lo necesitaba. Un cobarde con traje caro. Aníbal, solo quería decir lo orgullosa que estoy, intenté de nuevo, manteniendo el personaje, la voz teñida de una falsa vulnerabilidad. Dije que ya basta, repitió, su voz subiendo de volumen, la cara enrojecida por una mezcla de alcohol y arrogancia. Estás haciendo el ridículo. Nos estás avergonzando a todos. El silencio en el restaurante era ahora tan denso que podía masticarse. Sentí docenas de ojos sobre mí, un aluvión de lástima, morbo y juicio. Me quedé paralizada, con el micrófono en la mano, convertida en una estatua viviente de la humillación. Aníbal se levantó, su silla raspando contra el suelo de mármol. Caminó los 2 pasos que nos separaban y me arrebató el micrófono de la mano. El gesto fue tan brusco, tan violento en su intención, que mis dedos rozaron los suyos. Estaban helados. Se giró hacia los invitados, ya no como un graduado feliz, sino como un tirano en su corte. Para que quede claro para todos, anunció, su voz retumbando en el salón. Quiero agradecer a mi padre por su apoyo incondicional.
Y, bueno, supongo que a Leonor por organizar esto. Hizo una pausa dramática, saboreando el poder, el silencio absoluto que había creado. Pero que quede claro. Ella no es nuestra madre. Es solo la esposa de mi papá. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, un vértigo helado que me recorrió la espina dorsal. Pero la estocada final, el veneno que necesitaba para matar cualquier resquicio de duda, aún no había llegado. Me miró directamente a los ojos, una mirada que ya no contenía desprecio, sino un odio puro y desnudo. Y jamás, ¿me oyes?, jamás serás nuestra madre. El micrófono cayó de su mano, golpeando el suelo con un ruido sordo y metálico que resonó como un disparo en la quietud del salón. Y en ese instante, en medio del silencio sepulcral de 100 personas, algo dentro de mí no solo se rompió. Se pulverizó, se convirtió en polvo de estrellas muertas y se lo llevó un viento glacial que soplaba solo en mi alma. El experimento había sido un éxito. Tenía mis resultados. Y las consecuencias serían devastadoras. Conduje sin rumbo por las avenidas nocturnas de Querétaro, con las palabras de Aníbal repitiéndose en mi cabeza como un eco infernal. Jamás serás nuestra madre. Cada sílaba era una aguja al rojo vivo clavándose en una herida que llevaba una década abierta, una herida que yo misma me había empeñado en vendar con billetes y falsas esperanzas. Me estacioné frente a un parque oscuro, apagué el motor y dejé que el silencio del coche me envolviera. La fachada de la mujer fuerte, de la empresaria exitosa, se desmoronó. Apoyé la frente en el volante y el llanto que había contenido por años brotó con la fuerza de una presa reventada. Lloré por la humillación, sí, pero sobre todo lloré por la estúpida que había sido. Lloré por mi propia y deliberada ceguera. Conocí a Damián hace 12 años, en una exposición de arte. Él era la definición de encantador. Con una sonrisa melancólica y una mirada que parecía albergar un océano de dolor. Me contó que era viudo, que su esposa había muerto en un trágico accidente 2 años atrás, dejándolo solo con sus 2 hijos, Aníbal de 10 y Tadeo de 7. Me habló de su lucha diaria, de su sacrificio, con una vulnerabilidad que desarmó por completo el muro que yo había construido alrededor de mi corazón. Yo, a mis 33 años, venía de un divorcio que me había dejado 2 cosas, 3 restaurantes incipientes y una lección muy clara. Mi primer matrimonio se había desmoronado precisamente porque mi éxito profesional se convirtió en una amenaza. Mi exesposo, un hombre bueno pero inseguro, no soportó que mis negocios prosperaran mientras su carrera se estancaba. Las discusiones pasaron de temas domésticos a acusaciones veladas. Pasas más tiempo con tus chefs que conmigo, tus números y tus inventarios son más importantes que nosotros. La frase final, la que selló el divorcio, fue, me hace sentir pequeño, Leonor. Esa herida, la de ser demasiado, me dejó una cicatriz profunda y una resolución silenciosa, la próxima vez, sería diferente. La próxima vez, moderaría mi ambición, suavizaría mis bordes, sería más complaciente, todo con tal de preservar la paz y construir la familia que mi útero nunca pudo darme y que mi corazón tanto anhelaba. Damián parecía la respuesta a mis plegarias. No parecía intimidado por mi éxito, al contrario, lo celebraba. Eres una mujer increíble, Leonor, me decía. Fuerte, independiente. Es lo que quiero que mis hijos vean. Me presentó a Aníbal y Tadeo. Eran niños callados, comprensiblemente heridos por la pérdida de su madre. Mi corazón se volcó en ellos. Les compré regalos, los llevaba al cine, intentaba torpemente llenar un vacío que era imposible de llenar. A los 2 años de relación, nos mudamos juntos. Su apartamento de soltero era pequeño y caótico. Con la emoción de una adolescente, propuse que compráramos una casa. Un hogar para nuestra familia, le dije. Fue entonces cuando la manipulación sutil, el veneno lento, comenzó a hacer efecto. Encontramos una casa preciosa en Juriquilla, con un jardín enorme, alberca y 4 recámaras. Era mucho más de lo que yo podía pagar cómodamente en ese momento, pero Damián me convenció. Piensa en el futuro, mi amor. En los chicos. Necesitan espacio para crecer. Yo tenía mis ahorros y un crédito preaprobado. Damián, según él,
estaba saliendo de unas malas inversiones que lo habían dejado sin capital. Mi amor, me dijo una noche, con esa voz suave y persuasiva, mientras acariciaba mi cabello. Me siento un poco incómodo con todo esto. Vengo de un fracaso financiero, y tú estás poniendo todo. Se siente desigual. ¿Qué te parece si, para que yo no me sienta menos y los niños sientan que es su hogar de siempre, la casa queda solo a tu nombre? Así no hay presiones, es tu patrimonio, tu inversión. Y yo me sentiré más como tu pareja que como tu mantenido. Su lógica era tan retorcida que, en mi cabeza desesperada por amor y aceptación, sonó como la máxima prueba de humildad y respeto. Acepté sin dudar. Puse hasta el último centavo de mis ahorros en esa casa. La amueblé con un amor y una dedicación que rayaban en la obsesión. Cada mueble, cada cuadro, cada plato, fue elegido pensando en ellos, en la familia de revista que seríamos. No sabía que, en realidad, estaba construyendo mi propia jaula de oro, una jaula con barrotes de hipocresía donde yo era la dueña de todo, pero no tenía poder sobre nada. Una jaula donde yo pagaba las cuentas, pero ellos ponían las reglas del desprecio. Y la verdad más cruel, la que descubriría años después, era que su esposa no había muerto. Estaba viva y coleando. Se habían divorciado porque Damián la había llevado a la quiebra con sus deudas de juego y sus negocios fallidos. La historia del viudo trágico fue solo eso, el primer ladrillo en el muro de mentiras con el que me emparedaron durante una década. Si tuviera que curar una exposición de mi vida con Damián y sus hijos, la llamaría el Museo del Dolor Silencioso. Y la primera pieza de la colección, la que mejor captura la esencia de mi rol en esa familia, no sería un objeto, sino una fotografía mental, yo, sentada sola en una playa de Cancún, viendo a 3 extraños con los que compartía un techo jugar en el mar. Fue durante el primer verano que vivimos en la casa nueva. Yo estaba agotada. La compra de la casa, la mudanza y la gestión de mis restaurantes me tenían al borde del colapso. Damián sugirió unas vacaciones. Necesitas descansar, mi amor. Y los chicos necesitan un respiro. ¿Qué tal una semana en la playa? Todo incluido. Para no preocuparnos por nada. La idea me pareció maravillosa. Imaginé castillos de arena, risas compartidas, cenas familiares con la brisa del mar. Imaginé, por fin, sentirnos como una familia de verdad. Pagué por el paquete más lujoso en un resort de 5 estrellas en la Riviera Maya. Suites con vista al mar, acceso a restaurantes de especialidades, todo lo que uno podría soñar. Desde el momento en que llegamos, me di cuenta de mi error. No éramos una familia de vacaciones. Éramos 3 turistas y su patrocinadora. Aníbal y Tadeo, de 13 y 10 años, desaparecieron en cuanto encontraron la sala de videojuegos y el club de adolescentes. Solo los veíamos a la hora de la comida, donde devoraban sus hamburguesas con los audífonos puestos, respondiendo a mis intentos de conversación con monosílabos. Damián, por su parte, se transformó en un hombre de negocios muy ocupado. Pasaba horas en el balcón de la suite, hablando por teléfono en voz baja, con la excusa de que estaba resolviendo unos pendientes para poder relajarse de verdad. Cuando no estaba al teléfono, estaba en el bar de la alberca, haciendo contactos. Los primeros 2 días, intenté ser proactiva. Y chicos, vamos a hacer snorkel. La respuesta fue un qué flojera al unísono. Damián, caminamos por la playa. Claro, mi vida, en cuanto termine esta llamada importante. La llamada nunca terminaba. La flojera nunca se iba. Para el tercer día, me rendí. Me levantaba temprano, iba al gimnasio del hotel, y luego bajaba a la playa con un libro. Encontraba un camastro bajo una palapa y me instalaba ahí por horas. Desde mi soledad, los observaba. Veía a Damián reír a carcajadas con un grupo de turistas americanos. Veía a mis hijastros participar en torneos de voleibol con otros chicos de su edad. Se veían felices, integrados, llenos de vida. Pero en su mundo, en su órbita de diversión, yo no existía. Era solo la base de operaciones, la que firmaba los consumos, la que se aseguraba de que sus habitaciones estuvieran limpias y sus minibars surtidos. La tarde de la fotografía mental fue la peor.
El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y rosas espectaculares. Era una escena de postal. Y yo estaba ahí, completamente sola. Damián, Aníbal y Tadeo estaban en el mar, lanzándose una pelota, riendo. Por un momento, sentí un impulso. Quise levantarme, correr hacia ellos, unirme a su juego. Pero me detuve. Vi sus cuerpos recortados contra el sol poniente. Y en esa imagen, vi la verdad. No había espacio para mí. Eran una unidad, un sistema cerrado. Yo era un satélite, orbitando a su alrededor, proveyendo luz y calor, pero sin poder entrar jamás en su atmósfera. Esa noche, en la cena, intenté hablar con Damián. Siento que no estamos pasando tiempo juntos, le dije, mi voz temblorosa. Él me tomó la mano por encima de la mesa, su rostro lleno de una falsa compasión. Ay, mi vida, no digas eso. Estoy aquí, ¿no? Solo he estado tratando de dejar que los chicos se diviertan a su manera. Han pasado por mucho. Se merecen ser felices. Y con esa frase, me desarmó. Me hizo sentir egoísta por querer algo para mí. Me convenció, una vez más, de que mi papel era sacrificarme por su felicidad. Regresé de esas vacaciones más agotada que cuando me fui. Con la piel bronceada, pero con el alma pálida. Y con una fotografía mental que se convertiría en la pieza central de mi museo, un recordatorio constante de mi lugar en esa familia, la generosa y solitaria proveedora de fondos. La segunda pieza destacada de mi museo personal, la que demostró que el desprecio no era solo emocional sino también peligrosamente irresponsable, llegó 5 años después de la vacación en Cancún. Aníbal cumplió 18 años y, con ello, la presión por su primer auto se volvió el tema central de cada cena, cada conversación, cada momento de paz que intentaba tener. Todos mis amigos tienen auto, Leonor, se quejaba, con un tono que mezclaba el chantaje y el reproche. Tengo que pedir favores para ir a la prepa. Es humillante. Damián, como siempre, actuó como el abogado de su hijo, presentando el caso ante el jurado que era yo. Es una necesidad, mi amor. Piensa en su independencia, en la responsabilidad que aprenderá. Además, es un reflejo de nuestro estatus. No podemos dejar que el hijo de Leonor, la empresaria, ande en camión. La mención de mi título, la empresaria, era su arma secreta. La usaba para recordarme la imagen que debíamos proyectar, una imagen que, por supuesto, yo debía financiar. La palabra responsabilidad debería haberme hecho reír a carcajadas. Aníbal no era responsable ni de su propia ropa sucia. Pero yo, todavía atrapada en mi papel de madrastra perfecta y generosa, la que compraba afecto y respeto, cedí. Después de semanas de buscar, encontré un BMW Serie 3 usado, un modelo de 4 años que parecía casi nuevo. Era seguro, elegante y, sobre todo, caro. Me costó casi 400,000 pesos, una suma considerable que saqué de los rendimientos de mi negocio, dinero que podría haber reinvertido o ahorrado. La cara de Aníbal al verlo fue de pura euforia. Por una semana, casi creí que había comprado un poco de su afecto. Me llamaba para contarme a dónde iba, me pedía dinero para la gasolina con una amabilidad inusual. Fue una ilusión efímera, un espejismo en el desierto de su indiferencia. Un mes después, un sábado a medianoche, mi teléfono sonó. Era Damián. Su voz sonaba extrañamente agitada. Leonor, tienes que venir a la comandancia de policía de San Juan del Río. Hubo un incidente con Aníbal. Él está bien, pero el auto, se lo robaron. Corrí, el corazón en la garganta, imaginando lo peor. Encontré a Aníbal en una silla, con un rasguño en la frente y ropa sucia, temblando visiblemente. Me contó una historia dramática y ensayada sobre cómo 2 hombres en un coche sin luces lo habían interceptado en un semáforo en la carretera a Tequisquiapan. Dijo que lo habían bajado a punta de pistola y se habían llevado el coche. Lo abracé, inundada de un alivio tan intenso que cegó mi juicio. Estaba a salvo. El coche era solo metal. Llenamos reportes, hablamos con detectives. Pasé el resto de la noche en vela, preparándole un té, escuchando cómo repetía su historia una y otra vez, cada vez con más detalles heroicos.
La verdad, como siempre, era más fea, más mundana y mucho más estúpida. Una semana después, el agente de la compañía de seguros me llamó a mi oficina. Su tono era profesional, pero había un matiz de incomodidad en su voz. Señora Leonor, encontramos el vehículo. No fue un robo. Hizo una pausa. El auto está en un taller mecánico en una comunidad rural cerca de Amealco. Al parecer, su hijastro y un grupo de amigos estaban jugando a las carreras en un tramo solitario de la carretera estatal. Perdió el control y chocó contra una valla de contención de una granja. Sentí que la sangre se me iba a los pies. ¿Y la policía? ¿El reporte de robo? El taller es de un primo de uno de sus amigos, explicó el agente. El plan era repararlo en secreto mientras la historia del robo los cubría. Tuvimos suerte de que un informante anónimo nos contactara, probablemente el dueño de la valla. La humillación fue casi tan grande como la de la fiesta de graduación. No solo me habían mentido, me habían usado como coartada en un delito. Esa noche, cuando llegué a casa, la confrontación fue inevitable. Puse el informe del seguro sobre la mesa. Damián lo leyó primero, su rostro pasando del bronceado a un blanco pálido. Aníbal, al ver la expresión de su padre, supo que el juego había terminado. Esperaba gritos, arrepentimiento, quizás incluso lágrimas. Recibí una clase magistral de manipulación. Fue una estupidez, lo sé, admitió Aníbal, pero sin mirarme a los ojos. Nos asustamos. No sabíamos qué hacer. Mentir. ¿Inventar un asalto a mano armada? ¿Eso les pareció una buena idea?, pregunté, mi voz temblando de ira. Fue entonces cuando Damián intervino. Se puso de pie y me apartó, como si Aníbal fuera una víctima a la que yo estaba atacando. Leonor, por favor, cálmate. Ya está bastante avergonzado. Es solo un chico, cometió un error estúpido por la presión de sus amigos. ¿Un error estúpido, Damián? Pudo haberse matado. Pudo haber matado a alguien más. Y nos usó para encubrirlo. Pero no lo hizo, dijo, tomándome de los hombros, su voz un susurro manipulador que odiaba. Una confrontación ahora solo lo humillará, dañará su confianza. No ganamos nada con castigarlo. La lección ya está aprendida. Déjame hablar con él. Yo lo resolveré. Por favor, por la paz de la familia. Por un momento de claridad brutal, estuve a punto de explotar. Estuve a punto de gritarles que se largaran de mi casa. Pero la voz cobarde en mi interior, la que anhelaba una familia a cualquier costo, la que temía la soledad más que la humillación, me susurró que era mejor dejarlo pasar. No vale la pena una pelea, me dije a mí misma, odiándome por ello. Y como siempre, cedí. No solo no hubo consecuencias para Aníbal, sino que tuve que pagar más de 80,000 pesos por la reparación del auto y otros 20,000 pesos para el granjero dueño de la valla. Todo en efectivo y bajo la mesa para que no afectara el seguro ni quedara registro. Pagué por el auto, pagué por el choque, y pagué con mi silencio por la mentira. Aníbal aprendió una lección invaluable ese día, no importa lo que hiciera, su padre lo defendería y Leonor siempre estaría ahí para limpiar su desastre y pagar la cuenta. Y así llegamos a la semana previa a la graduación, el preludio de la catástrofe final. La atmósfera en casa era una mezcla extraña de euforia por el logro de Aníbal y la habitual expectativa de que mi cuenta bancaria se abriera como una piñata en fiesta de cumpleaños. La graduación no era vista como el fin de mi obligación financiera, sino como la justificación para una nueva y más costosa serie de desembolsos. Una tarde, mientras revisaba los menús para uno de mis restaurantes en el estudio de la casa, Aníbal entró sin tocar, una costumbre que yo odiaba pero que había dejado de corregir hacía años por pura fatiga emocional. Se desplomó en la silla frente a mi escritorio con la confianza de un director ejecutivo a punto de anunciar una adquisición hostil. Leonor, tenemos que hablar de mi graduación, dijo, sin rodeos. Su tono no era de petición, era de notificación. Claro, dime, respondí, dejando los papeles a un lado y preparándome mentalmente para el impacto. Bueno, estuve pensando en lo que significa este logro, comenzó, con una seriedad fingida.
Es el fin de una etapa y el comienzo de mi vida profesional. Y como dice mi papá, la imagen es muy importante, ¿sabes? Asentí lentamente, ya sabiendo hacia dónde se dirigía este tren de alta velocidad llamado Dame dinero. Necesito un buen reloj. Algo que diga, ingeniero exitoso, no, becario. Estuve viendo un Rolex. No el más caro, uno básico, el Oyster Perpetual. Sentí una risa amarga subir por mi garganta, pero la convertí en un carraspeo. ¿Un Rolex básico? ¿Y cuánto cuesta un Rolex básico, Aníbal? Alrededor de 200,000 pesos, dijo, con la misma naturalidad con la que se pide un vaso de agua. Pero es una inversión en mi futuro profesional. La gente te trata diferente cuando ven algo así en tu muñeca. Me quedé sin palabras por un instante, no por la cantidad, sino por la audacia, por la absoluta falta de conciencia de que ese dinero representaba meses de mi trabajo, de mi estrés, de mis desvelos. Antes de que pudiera formular una respuesta que no incluyera un insulto, Damián apareció en el umbral, como un fantasma convocado por el olor del dinero recién impreso. Lo estuve hablando con él, mi amor, dijo Damián, asumiendo su rol de mediador y facilitador. Y tiene razón. En el mundo de los negocios, la primera impresión es todo. Es un símbolo de que viene de una familia sólida, de que está listo para el éxito. Piénsalo como parte de su paquete de graduación. El paquete ya incluye una fiesta de casi 150,000 pesos en el Arcángel, repliqué, mi voz más cortante de lo que pretendía. Exacto, continuó Aníbal, sin inmutarse, tomando la intervención de su padre como una victoria. Y sobre eso, también pensé en el viaje. Todos mis amigos, y me refiero a todos, se van a Europa después de graduarse. Es como un rito de iniciación. Creo que me merezco un viaje así después de tanto esfuerzo. París, Roma, Madrid. Un par de semanas para, ya sabes, despejarme antes de la vida adulta. Damián asintió con una solemnidad digna de un filósofo griego. Sería una experiencia cultural invaluable para él antes de empezar a trabajar. Le abrirá la mente, le dará una perspectiva global. Además, ¿qué clase de historia de éxito es graduarse y no celebrarlo en grande? Me sentí acorralada en mi propio estudio. Dos lobos discutiendo con la oveja sobre el menú de la cena. El bueno y el malo, una rutina que habían perfeccionado hasta convertirla en un arte. Si decía que no, sería la madrastra tacaña, la bruja envidiosa que no apoyaba los sueños de su hijastro. Si decía que sí, estaría financiando el delirio de grandeza de un joven que nunca había trabajado un día en su vida. Es mucho dinero, Damián. Todo junto es, una fortuna, argumenté débilmente. El dinero va y viene, Leonor, respondió él con una filosofía barata que solo pueden tener los que no lo ganan. Pero los recuerdos y las oportunidades son para siempre. Hazlo por él. Hazlo por nosotros, por la familia. Lo pensaré, dije finalmente, la respuesta neutral que siempre usaba para ganar tiempo, para posponer la inevitable capitulación. Pero ellos no lo tomaron como una deliberación, sino como el preludio de un sí. Esa noche, los escuché celebrar en la sala, hablando de los países que visitarían y de las fotos que se tomarían. No era la alegría genuina de un sueño a punto de cumplirse. Era la fría y calculadora satisfacción de un par de estafadores que habían cerrado otro trato exitoso con su marca más confiable. Y yo, una vez más, me preparé para teclear mi NIP, odiándome un poco más con cada número. 2 días antes de la fiesta, el destino, o quizás mi subconsciente harto de tanta ceguera y autoengaño, me dio el empujón que necesitaba para saltar al abismo. Era una noche de martes, una de esas noches anodinas que no prometen nada. Damián se había quedado dormido en el sofá de la sala de televisión, con la boca ligeramente abierta y un partido de fútbol repetido murmurando en la pantalla. Era una imagen tan común, tan doméstica, que casi resultaba entrañable. Fui a despertarlo para que fuera a la cama y vi su laptop abierta sobre la mesa de centro, la pantalla todavía iluminada. Normalmente, la habría cerrado sin más. Respetaba su privacidad, o al menos, me decía a mí misma que lo hacía. Pero esa noche, algo me detuvo.
Una pestaña del correo electrónico estaba abierta y el asunto de un correo reciente captó mi atención. Plan de vuelo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Plan de vuelo? Yo no había comprado ningún boleto aún. Un sudor frío me recorrió la espalda. Sabía que estaba mal. Sabía que era una traición a la confianza, un límite que no debía cruzar. Pero una fuerza mayor, una necesidad primordial y oscura de saber la verdad, guió mi mano hacia el trackpad. Me arrodillé en el suelo, oculta por el sofá, como una ladrona en mi propia casa, y hice clic. El remitente del correo me heló la sangre, Amalia, su exesposa. La supuesta difunta. La conversación no era reciente. Era un hilo que se extendía por meses, quizás años. Empecé a leer desde el más antiguo, mi respiración contenida, cada palabra una astilla de hielo clavándose en mi pecho. Al principio eran temas logísticos sobre los niños, pero rápidamente el tono cambiaba. Amalia, ¿ya le sacaste lo de las colegiaturas? Recuerda que Aníbal necesita la computadora nueva para sus proyectos. Damián, tranquila, ya casi la convenzo. Usaré la táctica de, es una inversión para su futuro. Siempre cae con eso. Seguí leyendo, el horror creciendo con cada línea. Hablaban de mí como si fuera un objeto, un recurso, una idiota útil. Amalia, vi las fotos que subió de su nuevo restaurante. Se ve que le va bien. No te olvides de quien te sacó de la ruina, Damián. Asegúrate de que los chicos tengan lo mejor. Damián, nunca. Son mi prioridad. Ella es solo el medio para el fin. Es increíble lo fácil que es. A esta clase de mujeres trabajadoras y solitarias les encanta jugar a la casita feliz. Creen que están comprando una familia. Sentí una náusea tan intensa que tuve que taparme la boca para no vomitar. Pero lo peor estaba por venir. Llegué al correo que había visto al principio, el del plan de vuelo. Damián, misión Rolex y Europa cumplida. Cayó redondita, como siempre. La fiesta será este sábado. Creo que después de eso, es el momento ideal para empezar con el plan, adopción. Con la emoción de la graduación, estará más suave que nunca. Necesitamos asegurar el futuro de los chicos, que tengan derechos legales sobre su patrimonio. La respuesta de Amalia, fechada esa misma tarde, fue el tiro de gracia. Amalia, perfecto, mi vida. Sabía que podías. Eres tan bueno manejándola. Sigue haciéndole creer que son la familia perfecta. Una vez que los adopte, la mitad de todo será de ellos por derecho, sin importar lo que pase entre ustedes. Y cuando finalmente te divorcies, podrás reclamar tu parte de los restaurantes como bienes generados durante el matrimonio. Paciencia, mi amor. Ya casi salimos de pobres para siempre. Es casi poético que sea su propio dinero el que financie nuestra futura libertad. Me quedé arrodillada en la oscuridad, temblando incontrolablemente. El aire se había vuelto espeso, irrespirable. El hombre que dormía plácidamente a unos metros de mí, el hombre con el que había compartido mi cama, mi casa y mi vida por 10 años, no era mi pareja. Era mi enemigo. Un estafador. Un parásito. Y sus hijos no eran solo malagradecidos, eran sus soldados, entrenados en el arte de la manipulación y la codicia. No lloré. Las lágrimas se secaron antes de nacer, reemplazadas por una claridad tan fría y cortante como el filo de un bisturí. De repente, una década de momentos confusos y dolorosos encajó. El cumpleaños olvidado, el BMW, la vacación solitaria, cada capricho, cada exigencia, cada vez que Damián me pedía que cediera por la paz de la familia. No era debilidad por su parte. Era una estrategia. Una estrategia metódica y cruel para desangrarme lentamente. Me levanté del suelo, mis piernas entumecidas, pero mi mente afilada como nunca. Cerré la laptop con un cuidado infinito, sin hacer el más mínimo ruido. Me acerqué al sofá y miré a Damián dormir, su rostro relajado, ajeno a que su mundo, su farsa, su plan maestro, estaban a punto de ser demolidos. Y en ese momento, tomé una decisión. La fiesta se llevaría a cabo. El viaje se planearía. La farsa continuaría.
Pero el guión había cambiado. Y yo, la actriz secundaria y patrocinadora de esta obra macabra, estaba a punto de reescribir el último acto. Un final que ellos jamás verían venir. Los 2 días siguientes fueron la actuación de mi vida. Me convertí en una actriz merecedora de un Oscar, interpretando el papel que ellos habían escrito para mí, la madrastra abnegada y un poco tonta. Me movía por la casa con una máscara de normalidad tan perfecta que ni yo misma podía creerlo. Les preparé sus desayunos favoritos, confirmé los últimos detalles de la fiesta con el restaurante, incluso acompañé a Tadeo a comprar una corbata nueva. Asegúrate de que combine con mi traje, Leonor. No quiero verme mal en las fotos, me dijo, y yo sonreí y asentí. Por dentro, era un desierto de hielo. Cada gesto de amabilidad de Damián se sentía como una caricia pegajosa. Cada gracias distraído de los chicos sonaba como el clic de una caja registradora. Yo era un fantasma en mi propia casa, observándolos, estudiándolos, memorizando cada detalle de su hipocresía. ¿Estás bien, mi amor? Te noto un poco callada, me preguntó Damián la mañana de la graduación, mientras se anudaba la corbata frente al espejo. ¿Nerviosa por tu discurso? Solo estoy emocionada y un poco abrumada, respondí, ajustándole el nudo con manos firmes. Quiero que todo sea perfecto para Aníbal. Se lo merece. Siempre tan dedicada. Eres la mejor, ¿lo sabías?, dijo, besándome. Su beso se sintió como el toque de una serpiente, frío y seco. Tuve que reprimir el impulso de limpiarme la boca. Asistir a esa fiesta, sabiendo lo que sabía, fue un acto de una voluntad sobrehumana. Era como ver una película de la que ya conocía el final. Vi a mis amigos y familiares felicitar a Damián por el gran hombre en que se había convertido su hijo, y Damián aceptaba el crédito con una humildad ensayada. Vi a la tía Eulalia, la hermana de Damián, acercarse a mí con su sonrisa de compasión. Debes estar tan orgullosa, Leonor. Has hecho un trabajo maravilloso con estos chicos. Eres como una verdadera madre para él. Le devolví la sonrisa, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Hago lo que puedo, Eulalia. Gracias por tus palabras. Por dentro, pensaba, tú también eres parte de esta farsa, siempre minimizándome, siempre recordándome que soy la pieza de reemplazo. Todo el evento se sentía irreal, como si lo estuviera viendo a través de un cristal grueso y distorsionado. Observaba sus interacciones, sus risas, sus gestos, no como parte de la familia, sino como una antropóloga estudiando a una tribu extraña y hostil. Vi la forma en que los ojos de Aníbal brillaban, no de orgullo, sino de codicia, cada vez que alguien mencionaba el espléndido futuro que le esperaba. Vi la complacencia en el rostro de Damián, el arquitecto de mi ruina, el titiritero que creía tener todos los hilos en sus manos. Cuando llegó el momento de los discursos, Damián me insistió, casi empujándome hacia el pequeño escenario. Anda, di algo. Te lo mereces. Diles a todos lo orgullosa que estás. Su insistencia ahora tenía un nuevo y siniestro significado. Quería que yo, la tonta útil, la marca, validara públicamente su farsa. Quería que yo cimentara mi propio engaño ante 100 testigos. Así que subí al escenario. No para hablar de lo orgullosa que estaba, sino para darles una última oportunidad. Quería ver hasta dónde llegaría su crueldad. Quería que todos los presentes, toda esa gente que me veía como la esposa del padre, fueran testigos de su verdadera naturaleza. Mi discurso no era para ellos, era para mí. Era la prueba final, el clavo en el ataúd de cualquier atisbo de duda o culpa que pudiera sentir después. Mientras sostenía ese micrófono, el mismo que Aníbal me arrebataría, no estaba pensando en las palabras que iba a decir. Estaba pensando en los correos electrónicos. Estaba pensando en mi cuenta bancaria. Estaba pensando en el número de teléfono de mi abogado. Estaba pensando en la palabra desalojo. Y cuando Aníbal me interrumpió, cuando me humilló frente a todos con una crueldad tan casual, no sentí dolor. Sentí una extraña y poderosa sensación de alivio. Como un cirujano que confirma un diagnóstico terminal. No hay nada más que hacer, solo proceder a la amputación. Me había dado exactamente lo que necesitaba. Me había dado la justificación perfecta.
Me había entregado, en bandeja de plata, las llaves de mi propia libertad. Y mientras caminaba fuera del restaurante, con su risa cruel como música de fondo, una sola frase resonaba en mi mente: el juego ha terminado. Abandoné el restaurante sin despedirme de nadie. Nadie intentó detenerme. En su mundo, yo acababa de cometer un error social garrafal y probablemente esperaban que me fuera a esconder de la vergüenza. Caminé a través del estacionamiento, el aire frío de la noche un bálsamo en mi piel ardiente de humillación y rabia. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en el encendido de mi camioneta. Conduje sin rumbo por las calles silenciosas, las luces de la ciudad borrosas a través de un velo de lágrimas que finalmente se dignaron a caer. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia, de una década de frustración contenida, de una rabia tan pura y concentrada que sabía que podía quemar el mundo. Terminé en el estacionamiento de un hotel Marriott en las afueras. No podía volver a esa casa. Ya no era mi hogar, era la escena de un crimen que se había cometido lentamente durante 10 años, y yo era la víctima. Me registré con mi tarjeta de crédito personal, no la conjunta, y subí a la impersonal seguridad de la habitación 237. Fue ahí, rodeada de muebles genéricos y un silencio absoluto, donde me derrumbé. Saqué mi teléfono y marqué el único número que sabía que me respondería sin juicios, sin falsas compasiones. Mi hermana menor, Adela, contestó al segundo tono, su voz somnolienta. «Leonor. ¿Qué pasa?» «Son casi las 12 de la noche». «Se acabó, Adela», dije, mi voz un sollozo ahogado que no sonaba como la mía. Todo. Todo era una mentira. Todo. Con la voz entrecortada, le conté todo. La fiesta, la humillación pública, la cruel indiferencia de Damián. Y luego, la bomba final, los correos electrónicos. Le leí algunos de ellos en voz alta, las palabras sabiendo a veneno en mi boca. Mientras hablaba, podía sentir la conmoción de mi hermana al otro lado de la línea, seguida de una ira glacial que igualaba y superaba la mía. «Ese desgraciado infeliz y manipulador», siseó Adela. Su voz había perdido todo rastro de sueño. Lo sabía. Siempre supe que había algo mal con él, con esa sonrisa de víctima que tenía. «¿Dónde estás ahora?» «En un hotel». «No sé qué hacer, Adela. Me han quitado 10 años de mi vida. Les di todo. Y me trataron como basura». «No», dijo mi hermana, su voz de repente firme, la voz de la abogada que era. Se convirtió en mi ancla a la realidad. «Escúchame bien, Leonor. No te han quitado nada que no puedas recuperar. Te usaron, sí. Pero se les olvidó un pequeño detalle: la dueña del dinero, la dueña de la casa, la dueña de los negocios, eres tú. Escúchame». Se acabó el llorar. «Mañana a primera hora, vas a llamar al licenciado Cienfuegos, tu abogado corporativo. Vas a colgarme y vas a intentar dormir. Mañana empieza la guerra. Y por todo lo que es sagrado, la vamos a ganar». Colgué sintiéndome extrañamente en calma, como si su voz hubiera purgado el pánico de mi sistema. Adela tenía razón. El tiempo del duelo había terminado. A las 8 de la mañana en punto, estaba sentada en la lujosa oficina del licenciado Cienfuegos, un hombre de unos 60 años con una reputación de ser tan brillante como un tiburón y con la misma cantidad de piedad. Le presenté los hechos de forma concisa, profesional, como si estuviera discutiendo el caso de un cliente. Le entregué una carpeta con las escrituras de la casa, las actas constitutivas de mis empresas, los estados de cuenta bancarios que demostraban que todos los fondos provenían de mis negocios. Finalmente, le entregué las impresiones de los correos electrónicos. Él leyó todo en un silencio profundo, sus cejas apenas arqueándose por encima de sus lentes de armazón dorado. No mostró sorpresa ni compasión. Mostró interés profesional. Cuando terminó, se reclinó en su silla de cuero y me miró fijamente. «Señora Leonor», dijo, su voz era grave y tranquilizadora. «Legalmente, su posición es inexpugnable, es una fortaleza. La casa está a su nombre, adquirida antes de que usted tuviera una relación de concubinato demostrable con el señor Damián.
Los negocios son suyos, fundados antes de conocerlo. No están casados por bienes mancomunados. Él y sus hijos, a efectos legales, no son más que sus inquilinos sin contrato y sin pago de renta. Hizo una pausa, juntando las yemas de sus dedos. Usted tiene todo el derecho de pedirles que desalojen la propiedad con un aviso de 30 días, como marca la ley. Sin embargo, dada la naturaleza de estos correos, los tocó con un dedo, como si fueran algo sucio, que demuestran una clara intención de cometer fraude. Podríamos argumentar que su estancia en su propiedad es de mala fe. Podríamos acelerar las cosas. ¿Qué me sugiere, licenciado?, pregunté, mi voz firme. Una sonrisa casi imperceptible, fría y calculadora, se dibujó en sus labios. Le sugiero dos caminos. El largo y ruidoso, que implica demandas por fraude y daño moral, y que se atascará en los juzgados por años. O el camino corto, silencioso y poético. Le sugiero que los deje construir su propio patíbulo. Que les dé la soga. Y luego, simplemente, retire la silla. Esa fue la luz verde. La confirmación legal de que mi ira no solo era justificada, sino que tenía el poder de actuar. Mi venganza no sería un arrebato emocional. Sería una demolición controlada, quirúrgica, ejecutada con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Salí del despacho del licenciado Cienfuegos sintiéndome como una persona nueva. La Leonor sumisa y complaciente había sido incinerada en la humillación de la noche anterior. De sus cenizas, resurgía una estratega, una general a punto de planificar su batalla más importante. Mi primera llamada fue a Damián. Dejé que mi voz temblara, que sonara rota y arrepentida. Contestó al instante, su tono una mezcla de pánico y falsa preocupación. Mi amor. ¿Dónde estás? Estaba a punto de llamar a la policía. No sabes cómo me tenías. Lloré. O más bien, actué un llanto digno de una telenovela, recordando las técnicas que había visto en la televisión durante años. Estoy en casa de Adela, sollocé. Necesitaba pensar. Fui una tonta, Damián. Hice una escena terrible en la fiesta, arruiné la noche más importante de Aníbal. Perdóname, por favor, perdóname. Pude oír el alivio en su respiración al otro lado de la línea. El tonto útil, la oveja, volvía sola al redil. No, mi vida, tú no hiciste nada malo, dijo, su voz ahora melosa y condescendiente. Los chicos estaban nerviosos, es todo. Son unos tontos. Vuelve a casa, lo arreglaremos. Lo haré, pero necesito un par de días para calmarme, dije. Me da demasiada vergüenza ver a los chicos ahora mismo. Por favor, diles que lo siento mucho, que estoy muy arrepentida. Claro que sí, mi amor. Tómate tu tiempo. Te amamos. Colgué y respiré hondo, limpiándome las lágrimas falsas. La primera pieza del dominó estaba en su lugar. Creyeron que me había retirado a lamer mis heridas, no sabían que estaba afilando mis garras y cavando su tumba. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos secretos, orquestados desde la seguridad del apartamento de mi hermana en Ciudad de México. Me convertí en una comandante en mi propio cuarto de guerra. Movimiento 1. Asegurar el capital. Contacté a mi banquero personal, un hombre de confianza. Le expliqué que, por motivos de una agresiva estrategia de expansión fiscal, necesitaba reestructurar mis finanzas. Abrí 3 nuevas cuentas de cheques y una de inversión en un banco diferente, a las que solo yo tenía acceso. Inicié la transferencia electrónica de cada peso de mis cuentas personales y empresariales. Un proceso que tomaría de 24 a 48 horas para reflejarse. El capital de guerra estaba siendo asegurado. Movimiento 2. Liquidar el activo principal. Llamé al agente inmobiliario más voraz y discreto de Querétaro. Ernesto, soy Leonor. Necesito una venta relámpago y confidencial de mi casa en Juriquilla, le dije. Pago en efectivo, sin letreros, comprador privado que no haga preguntas. Te doy el doble de tu comisión si la transacción se cierra y se firma antes del viernes. El olor a dinero hizo su magia.
Ernesto, que podía venderle hielo a un esquimal, me aseguró que tenía un par de inversionistas en mente que buscaban exactamente eso. En menos de 24 horas, tenía una oferta sólida. Movimiento 3. Cortar los suministros. Hice una lista metódica en un cuaderno: electricidad, CFE, agua, SEA, gas natural, internet de fibra óptica, Telmex, televisión por cable, Sky, alarma de seguridad, ADT. Y los 3 planes de pospago de celular que estaban a mi nombre. Llamé a cada compañía, una por una, con una historia bien ensayada sobre una mudanza repentina al extranjero. Programé la cancelación definitiva de todos los servicios para el viernes a las 12 del mediodía. El asedio estaba preparado. Movimiento 4. La logística de la extracción. Contraté a una empresa de mudanzas de alto nivel. El viernes por la mañana, a las 9 en punto, les instruí por teléfono. Necesito que saquen únicamente los objetos de una lista detallada que les voy a enviar por correo. Son principalmente obras de arte, documentos y efectos personales. El resto de los muebles, ropa y enseres, necesito que los embalen en cajas y los dejen ordenadamente en la acera, junto a la entrada principal. Hubo un silencio del otro lado. El supervisor dudó. Señorita, eso es inusual. Le ofrecí el doble de la tarifa estándar y un bono de discreción. Aceptó sin más preguntas. Mientras tanto, la farsa telefónica continuaba. Hablaba con Damián todos los días. Me disculpaba profusamente. Para sellar mi arrepentimiento, le dije que había decidido regalarles el viaje a Europa que Aníbal tanto quería. Ya compré los boletos para los 3 por internet, mentí. Salen este viernes por la mañana desde el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Es mi regalo de disculpas para Aníbal. Quiero que sepa cuánto lo quiero. La codicia, una vez más, fue el velo que cegó cualquier sospecha que pudieran tener. Estaban eufóricos. Pasaron los siguientes días planeando su viaje, buscando hoteles en Booking, ajenos a que mientras ellos soñaban con el Coliseo y la Torre Eiffel, yo estaba planeando su exilio, su caída, el fin de su reinado de parásitos. Si te está gustando esta historia de cómo recuperé mi vida, te agradecería muchísimo que le dieras un like a este video, te suscribieras al canal si aún no lo has hecho. Y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El viernes por la mañana llegó con una ironía casi poética, envuelta en un cielo azul y despejado. Regresé a la casa de Querétaro a las 6 de la mañana, encontrándola llena de maletas de marca y una energía de excitación infantil y codiciosa que era casi palpable. Me recibieron con abrazos y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Eran los besos de unos Judas modernos, y yo, su Cristo con una tarjeta American Express. Mi amor, qué bueno que volviste, dijo Damián, besándome con un entusiasmo que no le había visto en años. Te extrañamos. La casa no es lo mismo sin ti. Y yo a ustedes, respondí, mi voz sonando tan dulce y creíble que por un momento me asusté de mi propia capacidad para la mentira. No podía dejar que se fueran sin despedirme como se debe. Les entregué una carpeta de viaje de cuero que había comprado para la ocasión. Dentro, 3 supuestas reservaciones de vuelo impresas en papel de alta calidad. Eran falsificaciones que había diseñado yo misma, usando plantillas de internet y una atención al detalle digna de un falsificador profesional. Suficientemente buenas para un vistazo rápido, para alimentar su emoción y sacarlos de mi casa. Su vuelo es el AMX 688 a París, sale a las 10:30. Primera clase, como lo prometí. Los ojos de Aníbal brillaron al leer Business Class. Gracias, Leonor. De verdad. Eres la mejor. Y, perdón por lo del otro día. Estaba estresado. La disculpa más falsa y barata que había oído en mi vida. No te preocupes. Ya está olvidado. Lo importante es que disfrutes, dije, y casi me atraganto con mi propia hipocresía. Mientras desayunaban con voracidad, engullendo el desayuno especial que había encargado para ellos, puse en marcha la fase final de mi plan de salida.
Mi teléfono sonó, una alarma que yo misma había programado. Fingí contestar, mi rostro transformándose de la serenidad a una preocupación creíble. ¿Qué? ¿Cómo que el horno principal se averió? No puede ser. ¿Justo hoy? Sí, entiendo. No, es una emergencia. Claro que voy para allá inmediatamente. Colgué con un suspiro dramático que merecía un premio. No puede ser. Hay un problema enorme con un horno en el restaurante principal, el de los arcos. El técnico dice que es grave y necesitan mi autorización para comprar una pieza carísima. Tengo que irme ahora mismo. Sus rostros se llenaron de una decepción tan superficial y falsa que era casi cómica. Podía ver el cálculo en sus ojos. ¿Cuánto tiempo estarían solos en Europa con las tarjetas de crédito? Oh, qué lástima, mi amor, dijo Damián, maestro de la falsa empatía. ¿No puedes posponerlo? ¿Mandar a alguien? Imposible. Es una decisión de $500,000. Tengo que estar ahí. Pero no se preocupen por mí, dije, tomando mi bolso y las llaves de mi camioneta. Ustedes váyanse al aeropuerto. Tienen tiempo de sobra. Tomen su vuelo. Yo resolveré esto y los alcanzaré en París mañana o pasado. Ya tengo mi boleto comprado por separado. Ustedes adelántense y empiecen a disfrutar. La idea de tener las tarjetas de crédito sin mi supervisión por un par de días iluminó sus caras como un árbol de Navidad. El último obstáculo para su festín de gastos había sido convenientemente eliminado por el destino. ¿Está segura, de verdad?, preguntó Aníbal, fingiendo una preocupación que era un insulto a mi inteligencia. Absolutamente. Este es tu viaje de graduación. No dejen que un horno arruine sus planes. Pidan un Uber, yo lo pago desde mi aplicación. Vayan con cuidado. Los abracé uno por uno en la puerta principal. El abrazo de Tadeo fue rápido y distraído. El de Aníbal fue torpe, como abrazar a un maniquí. El de Damián fue largo y posesivo. Te amo, me susurró al oído. Te voy a extrañar cada segundo. Yo también, mentí, mi voz un susurro hueco. Me subí a mi camioneta y me alejé, tocando el claxon a modo de despedida. Pero no fui a ningún restaurante. Di la vuelta a la manzana y me estacioné en una calle lateral, desde donde podía ver la entrada de mi, ahora antigua, casa. Esperé. 10 minutos después, un Uber negro llegó. Desde la distancia, los observé subir. Vi a Damián cargar las maletas Louis Vuitton que yo había pagado. Vi a los chicos revisando sus teléfonos, probablemente ya buscando tiendas en los Campos Elíseos. En el momento exacto en que el auto desapareció en la esquina de la calle, mi teléfono marcó las 8:30 de la mañana. La hora cero. El telón había caído sobre la farsa. Y la verdadera función, la demolición, estaba a punto de comenzar. En el instante en que el Uber desapareció, la transformación fue completa. La mujer sumisa que había vivido en esa casa durante una década murió en ese preciso momento. En su lugar, quedó una ejecutora fría, metódica y eficiente. Arranqué la camioneta y regresé a la casa. Al entrar, el silencio era abrumador. El olor a su loción cara todavía flotaba en el aire. Por un segundo, sentí una punzada de algo parecido a la tristeza, pero la aplasté. Era el síndrome de Estocolmo, el apego a mis captores. Mi primera llamada fue al cerrajero. Soy Leonor. Estoy en la dirección que le di. ¿Puede venir ya? Tiene una hora. Mi segunda llamada fue al agente inmobiliario. Ernesto, la casa está desocupada. Puedes traer al comprador para la firma y la entrega de llaves a las 11. Mi tercera llamada fue a la empresa de mudanzas. Buenos días. Habla la señora Leonor. Pueden empezar. La lista de mis cosas está en la mesa de la entrada. Por favor, sean cuidadosos con el arte. Todo lo demás, a la acera. Sin excepciones. Mientras esperaba, comencé mi propia tarea. No fui de habitación en habitación. Eso habría sido doloroso.
Fui directamente a la caja fuerte oculta en mi estudio, donde guardaba mis joyas personales, documentos importantes y algo de efectivo de emergencia. Metí todo en un maletín. Luego, tomé la lista que había preparado y la pegué en la puerta principal para los de la mudanza. Era una lista corta: mis libros, mis discos de vinilo, 2 cuadros que había heredado de mi abuela, mi ropa y mis documentos personales. Nada más. Todo lo demás en esa casa había sido contaminado. A las 9 de la mañana en punto, el cerrajero llegó. Era un hombre robusto y silencioso que trabajó con una eficiencia brutal. No hizo preguntas. Solo taladró, martilló y reemplazó. Cada clic de las nuevas cerraduras de alta seguridad era un martillazo en el ataúd de mi vida pasada. Le pagué en efectivo con una generosa propina. A las 9:30, el camión de la mudanza se estacionó afuera. Un equipo de 4 hombres, coordinados por un supervisor llamado Ramiro, entró con cajas y carretillas. Ramiro leyó mi lista y luego me miró con incredulidad. Señora, ¿está segura? ¿Este sistema de sonido Banio Luxen también va afuera? Está en mi lista, Ramiro, pregunté sin mirarlo, ocupada borrando los archivos de la computadora del estudio. No, señora. Entonces va a la acera. Observé desde la ventana del estudio, mi puesto de comando, como el sofá de diseño italiano donde Damián me había mentido tantas veces era sacado por la puerta. Vi cómo la televisión de 80 pulgadas donde veían sus partidos mientras yo trabajaba hasta tarde era depositada junto a un montón de cajas. Vi cómo sacaban las camas, los escritorios, la ropa de marca de Aníbal, las guitarras eléctricas de Tadeo, la colección de relojes falsos y uno original, regalo mío, de Damián. El césped perfectamente cuidado, que yo pagaba por mantener, se convirtió en un bazar surrealista de la vida que me habían robado, una venta de garaje para los buitres. A las 11, Ernesto, el agente inmobiliario, llegó con el comprador, un inversionista de aspecto serio que no hizo preguntas. Firmamos los papeles en el capó de su coche. La transferencia electrónica por la venta de la casa llegó a mi nueva cuenta bancaria en cuestión de minutos. Le entregué las llaves nuevas al comprador. La casa ya no era mía. Mientras los de la mudanza terminaban de sacar las últimas cajas, me senté en el suelo de la sala ahora vacía, un espacio lleno de ecos y fantasmas. Y realicé la tarea más satisfactoria de todas. Con mi teléfono, entré a las aplicaciones de mis bancos. Una por una, con una calma quirúrgica, cancelé cada tarjeta de crédito adicional. La American Express Platino de Damián con un límite de 500,000 pesos. La Visa de Aníbal, que usaba para sus fiestas. La Mastercard de Tadeo, para sus caprichos tecnológicos. Confirmar cancelación. Clic, sus dependientes ya no tendrán acceso a los fondos de manera inmediata. Clic. Fue entonces, como una señal del destino, cuando mi teléfono empezó a sonar. Era Damián. Lo dejé ir a buzón de voz. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Podía imaginarlos. Estaban en el mostrador de primera clase de la aerolínea, entregando sus pasaportes, sonriendo con arrogancia, solo para que la empleada les dijera, con una sonrisa profesional, que sus boletos no existían. La humillación que yo había sentido en la fiesta, ahora se las devolvía, multiplicada por 10, en la fría e impersonal atmósfera de un aeropuerto internacional. Dejé que el teléfono sonara, disfrutando de cada vibración como si fuera una nota en la sinfonía de mi venganza. Después de la quinta llamada perdida de Damián, seguida de una ráfaga de mensajes de texto cada vez más frenéticos, decidí que era el momento. Quería oírlo. Necesitaba oír su voz, no para regodearme, sino para cerrar el ciclo, para que él escuchara de mi propia boca que el juego había terminado. Contesté. Bueno, respondí, mi voz deliberadamente tranquila, casi aburrida. Leonor. Por el amor de Dios, contesta. ¿Dónde estás? Algo está mal con los boletos. La voz de Damián era un chillido agudo de pánico y furia. De fondo, podía oír las voces de Aníbal y Tadeo preguntando qué pasaba y el murmullo de la gente en el aeropuerto. Ah, sí.
Los boletos, dije, arrastrando las palabras con una calma que sabía que lo volvería loco. Se me olvidó decirte. Los cancelé esta mañana. Un pequeño cambio de planes. Hubo un silencio total al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que pude oír el anuncio de un vuelo a Cancún por los altavoces del aeropuerto. Pude imaginar su rostro, la incredulidad dando paso al horror. ¿Qué quieres decir con que los cancelaste?, tartamudeó finalmente, su voz apenas un susurro. Exactamente eso, Damián. Los cancelé. Junto con tus tarjetas de crédito, las de tus hijos, las cuentas del banco que tan generosamente compartía contigo, y cualquier vínculo financiero o emocional que me uniera a ustedes y a su farsa. Te has vuelto loca, gritó, recuperando el volumen pero no la compostura. Estamos haciendo el ridículo aquí. La mujer de la aerolínea nos mira como si fuéramos criminales. Toda la gente nos está mirando. ¿En serio? ¿Y qué se siente?, pregunté, y una risa genuina, liberadora, brotó de mi pecho. No era una risa alegre. Era una risa oscura, catártica. Bienvenidos a mi mundo, Damián. La diferencia es que mi humillación duró 10 años y fue orquestada por la gente que se suponía que me amaba. La suya apenas está empezando y es solo el resultado de sus propias acciones. Leonor, no entiendo nada. Esto debe ser una broma de mal gusto. Por favor, ven al aeropuerto. Tenemos que hablar, arreglar esto. No, Damián. Se acabaron las charlas. Se acabaron los arreglos. Yo ya lo entendí todo. Y quiero agradecértelo. Si no hubieras dejado tu laptop abierta, quizás seguiría siendo tu cajero automático personal por otros 10 años. Leí tus correos electrónicos con Amalia. La gallina de los huevos de oro. El plan de adopción para asegurar la herencia. El divorcio estratégico para quedarse con mis restaurantes. ¿Necesitas que siga o tu memoria ya se refrescó? Otro silencio. Pero este fue diferente. No fue de shock. Fue el silencio de un criminal que acaba de ser descubierto. El silencio pesado y espeso de la culpa. No sé de qué hablas, susurró, pero su voz carecía de toda convicción. Era el balbuceo de un mentiroso sin guión. Ahórratelo. Escúchame bien porque no lo voy a repetir. Legalmente, no eres nada para mí. La casa estaba a mi nombre. El dinero era mío. Y digo, era, porque acabo de vender la casa. Tus cosas, y las de tus parásitos malcriados, están en este momento en la acera de la que hasta hace una hora era mi propiedad. Te sugiero que tomes un taxi y vayas a recogerlas antes de que lo hagan los pepenadores. Aunque, pensándolo bien, toda esa ropa de marca que llevan puesta también la pagué yo, así que si se la llevan, no es ninguna pérdida para mí. No puedes hacernos esto, no puedes, dijo, su voz quebrada. Pude oír a Aníbal gritar al fondo, ¿qué pasa, papá? ¿Qué está diciendo? Ya lo hice. Llama a tu genio de exesposa, la que te dio tan buenos consejos. Quizás ella tenga espacio en su casa para 3 vagos inútiles. Adiós, Damián. Colgué el teléfono. Y luego, metódicamente, bloqueé su número, el de Aníbal y el de Tadeo. El cordón umbilical financiero y emocional había sido cortado. Para siempre. Justo cuando el camión de la mudanza se alejaba con mis pocas pertenencias y yo me preparaba para irme por última vez de esa calle, un Mercedes-Benz blanco se detuvo bruscamente frente a la casa, casi chocando con un contenedor de basura. Era la tía Eulalia. Se bajó del coche con el rostro desencajado por la furia, claramente habiendo recibido una llamada frenética y probablemente incoherente de su hermano desde el aeropuerto. Leonor. ¿Se puede saber qué demonios está pasando aquí?, gritó, caminando hacia mí con la determinación de una generala. Su mirada pasó de mi rostro impasible al desastre en la acera, los muebles de diseño, las cajas de ropa, los equipos electrónicos, todo expuesto bajo el sol del mediodía como los restos de un naufragio. Damián me llamó. Está histérico. Dice que los dejaste varados en el aeropuerto. ¿Qué vendiste la casa? Esto tiene que ser una broma,
Me apoyé contra la puerta de mi coche, cruzada de brazos, y la observé acercarse. No sentí nada. Ni miedo, ni intimidación. Solo un tedio inmenso, el agotamiento de haber lidiado con esa clase de hipocresía por demasiado tiempo. No es ninguna broma, Eulalia, respondí con calma, mi voz nivelada. Todo lo que mi querido ex te ha dicho es correcto. Pero ¿cómo te atreves?, chilló, su cara de mujer refinada contorsionada por una rabia que no le sentaba bien. Se acercó más, bajando la voz a un siseo venenoso. ¿Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti? Te acogimos cuando no eras nadie, te dimos un hogar, te permitimos ser la madre de 2 niños que no eran tuyos. La familia es sagrada, Leonor. Los trapos sucios se lavan en casa, las cosas se perdonan. Familia, repetí, y esta vez mi risa fue corta y sin alegría, un sonido seco y feo. Interesante concepto de familia el que tienes. Déjame adivinar, en tu versión de familia, una persona trabaja para mantener a 3 adultos funcionales. En tu familia, ¿es normal planear cómo estafar a tu pareja? O tal vez en tu familia, ¿es costumbre humillar públicamente a la persona que paga la fiesta? Eulalia retrocedió un paso, sorprendida por mi ataque directo. Estás siendo una histérica. Siempre has sido demasiado sensible. Damián es un buen hombre, y los chicos, son chicos. Cometió un error, pero no se merece esto. ¿Un error?, pregunté, levantando una ceja. No, Eulalia. Un error es ponerle sal al café en vez de azúcar. Lo que tu hermano hizo se llama conspiración para cometer fraude. Y tú, con tus comentarios venenosos y tus sonrisas falsas, siempre recordándome que yo era, la de fuera, has sido la principal animadora de este circo. Eres una ingrata. Una mujer cruel y sin corazón. Y vas a arrepentirte de esto. Te quedarás sola. No respondí con palabras. Sabía que discutir con ella era inútil. En lugar de eso, caminé hacia mi coche, abrí la puerta del copiloto y saqué un sobre Manila. Dentro estaban las impresiones de los correos electrónicos entre Damián y Amalia. Se las extendí. ¿Quieres saber por qué lo hice? Lee, le dije, mi voz ahora un susurro helado. Lee el plan maestro de tu hermanito para desplumar a la gallina de los huevos de oro. Lee cómo se burla de mí con su exesposa mientras disfruta de mi dinero. Lee el plan para que yo adopte a tus sobrinos y luego me pidan el divorcio para quedarse con todo. Lee, Eulalia. Y luego dime quién es el cruel aquí. Eulalia tomó los papeles con manos temblorosas, una mezcla de desconfianza y curiosidad morbosa en su rostro. Sus ojos volaron sobre las primeras líneas. Vi el color abandonar su rostro. Vi cómo su boca se abría y se cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Vi el momento exacto en que la realidad la golpeó. Su hermano no era una víctima. Era un villano. Y ella había estado del lado equivocado de la historia. Levantó la vista, la furia había sido reemplazada por algo parecido al pánico. Probablemente se dio cuenta de que la fuente de los préstamos ocasionales, los regalos caros y el estatus social prestado se había secado para siempre. Yo no sabía. Damián no es así, tartamudeó, pero las palabras sonaban huecas, incluso para ella. Claro que no, dije, caminando de regreso a la puerta del conductor. Es más fácil hacerse la tonta. Ahora, si me disculpas, tengo una vida nueva que empezar. Y tú, por lo que parece, tienes 3 parásitos sin hogar que recoger. Que tengas un buen día, cuñada. Me subí al coche, arranqué el motor y me alejé sin mirar atrás, dejándola parada en medio de la calle, con las pruebas de la traición en la mano, como un fantasma en el funeral de una vida que nunca fue real. Conduje directamente al aeropuerto intercontinental de Querétaro. Pero no para tomar un vuelo a Europa, sino uno a la Ciudad de México, al santuario que era el apartamento de mi hermana Adela en la colonia Condesa. Apagué mi teléfono durante el vuelo, un acto simbólico de desconexión. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio para procesar que una década de mi vida había sido borrada en el lapso de 3 horas.
Al aterrizar y volver a encenderlo mientras esperaba mi equipaje, el apocalipsis digital me estaba esperando. 47 llamadas perdidas. 82 mensajes de WhatsApp de 3 números que ya no tenía guardados en mis contactos. Una avalancha de notificaciones de correo electrónico y redes sociales. Me senté en una banca y, con la distancia emocional que me daba el caos del aeropuerto, empecé a leer. Era como observar a un animal retorcerse después de haber sido herido de muerte. Los mensajes eran un tapiz grotesco de las 5 etapas del duelo, experimentadas en tiempo real y en el orden equivocado. Primero, la ira de Aníbal: vieja loca, ¿qué carajos hiciste? Nos arruinaste la vida. Eres una perra. Contesta el teléfono, contesta. Voy a demandarte. Vas a ver. Mi papá te va a quitar todo. Luego, la negación y la negociación de Tadeo, el más joven, el más cobarde: oye, mi compú y mis guitarras están en la calle. Van a robárselas, ¿dónde estás? Esto es una broma, ¿verdad? Ok, no es una broma. Porfa, contesta. Hablemos. Podemos arreglarlo. Leonor, perdón. Perdón por lo de la fiesta. Fui un estúpido. Pero por favor, no nos hagas esto. Y finalmente, el monólogo de Damián, una clase magistral de narcisismo herido y manipulación desesperada: no puedes hacerme esto, Leonor. Después de todo lo que vivimos. Es ilegal, voy a hablar con mi abogado. Estás cometiendo un error terrible. Leonor, mi amor, por favor, tenemos que hablar. Fue un malentendido. Leíste algo fuera de contexto. Amalia me manipuló, me metió ideas en la cabeza. Yo te amo a ti, solo a ti. Estoy en la calle con mis hijos. Con todas nuestras cosas tiradas como basura, ¿es esto lo que querías, destruir a la única familia que has tenido, por un capricho? Recuerdo cuando nos conocimos en esa galería, la forma en que me mirabas: ¿dónde quedó todo eso? ¿Dónde está la mujer de la que me enamoré? Leí cada mensaje con el desapego de un médico leyendo un historial clínico. No había emoción, solo diagnóstico: parásitos en estado de pánico al ser separados de su huésped. La audacia de Damián al llamarme su familia y al mismo tiempo intentar echarle la culpa a su cómplice fue la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras cenaba con Adela, llegó el último intento. Un correo electrónico de Damián, enviado desde la cuenta de su hermana Eulalia. Era una novela. Un lamento lleno de autocompasión y excusas. Culpaba a su pasado difícil, a su divorcio traumático, a su exesposa manipuladora, a su debilidad, a todo menos a sí mismo. Terminaba con una propuesta que me hizo soltar una carcajada tan fuerte y genuina que Adela se asustó. Sé que he fallado, Leonor. Pero nuestro amor es real. Lo que siento por ti es real. Dame una última oportunidad. Hagamos las cosas bien. Casémonos. Ante Dios y la ley. Te demostraré que puedo ser el hombre que mereces. Podemos ser la familia que siempre soñaste. Por favor. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. El plan que había descubierto en sus correos, el matrimonio como herramienta para el fraude, ahora me lo ofrecía como un acto de redención. Era patético. Repugnante. Y profundamente revelador. Moví su correo, y todas las capturas de pantalla de los mensajes, a una carpeta en la nube llamada evidencia. Por si acaso. Y luego, apagué el teléfono y dormí por 10 horas seguidas, un sueño profundo y sin pesadillas por primera vez en una década. El sueño de una mujer libre. Pasó un año. Un año de reconstrucción, de terapia y de un bendito y absoluto silencio. Me mudé permanentemente a la Ciudad de México. Vendí mis 3 restaurantes en Querétaro a un consorcio hotelero por una suma que superó todas mis expectativas. Con ese capital y el dinero de la venta de la casa, me tomé 6 meses sabáticos. Viajé. Leí. Sané. Y luego, volví a hacer lo que mejor sabía hacer. Encontré un local increíble en el corazón de la colonia Roma y fundé Aurora, un nuevo concepto de restaurante que fusionaba la cocina tradicional mexicana con técnicas modernas.
Se convirtió en un éxito instantáneo, elogiado por críticos y amado por los comensales. Mi trabajo, mi pasión, que una vez fue vista por Damián como una simple fuente de ingresos, ahora era mi salvación y mi mayor orgullo. No volví a saber de ellos directamente. Cambié mi número de teléfono y mis perfiles de redes sociales se volvieron privados y restringidos. Pero el mundo es pequeño, y los chismes, especialmente los jugosos, viajan más rápido que la luz. A través de una amiga en común de Querétaro, una mujer discreta que siempre me había apreciado, me enteré de su destino. Eran crónicas de un naufragio anunciado. La tía Eulalia, después de la confrontación, los acogió en su casa en un arrebato de deber familiar. La convivencia, predeciblemente, fue un infierno. 3 hombres adultos, acostumbrados al lujo, al servicio doméstico y a no hacer absolutamente nada, viviendo de gorra en la casa de una mujer controladora. Las discusiones comenzaron al segundo día. Damián, sin mi red de contactos y con una reputación repentinamente manchada en el pequeño círculo social de Querétaro, no pudo encontrar un trabajo a la altura de sus delirios de grandeza. Mi amiga me contó, con cierto placer culpable, que lo había visto en un concesionario de coches de gama media, trabajando como vendedor. Su sonrisa encantadora ahora la usaba para intentar vender sedanes familiares a parejas aburridas. Un final apropiado para un hombre que vivió de las apariencias. Aníbal, el ingeniero exitoso, descubrió que el mundo laboral real no se impresionaba con su apellido ni con su arrogancia. El Rolex tuvo que ser empeñado a los pocos meses para pagar deudas. Después de meses de buscar trabajo en empresas importantes y ser rechazado, tuvo que aceptar un puesto en un call center bilingüe, supervisando a un equipo que atendía quejas de clientes de Estados Unidos. Pasaba sus noches lidiando con la frustración de otros, un espejo de la suya propia. El destino de Tadeo fue quizás el más triste y el más predecible. Sin el financiamiento para su costosa universidad privada de música, tuvo que abandonar sus estudios. Intentó trabajar en varias cosas, mesero, vendedor en una tienda de música, pero sin disciplina ni motivación, no duró en ninguna. La última vez que mi amiga lo vio, estaba tocando covers de rock en inglés por unas cuantas monedas en un bar del centro. La estocada final, y la más dulce para mí, fue enterarme de que sus antiguos amigos, los mismos que presenciaron mi humillación y se rieron con ellos, les dieron la espalda. Cuando su estatus económico se desplomó, también lo hizo su círculo social. Se convirtieron en una especie de parias, un recordatorio andante de que la riqueza puede ser efímera y que la lealtad comprada con dinero se desvanece junto con él. Hace un mes, el licenciado Cienfuegos me llamó, y pude escuchar la risa en su voz. Damián había conseguido un abogado de oficio y había intentado demandarme por enriquecimiento ilícito y daño moral, alegando que nuestro concubinato le daba derecho a la mitad de todo. El juez desestimó el caso sin siquiera programar una audiencia, declarando que no existía base legal alguna y que las pruebas de su intento de fraude eran abrumadoras. La justicia, a veces, es lenta, pero cuando llega, es exquisita. Hoy estoy aquí, de pie, en la terraza de mi cuarto restaurante, Aurora, el que acabo de inaugurar en Polanco, contemplando las luces de la Ciudad de México. El aire es fresco y la noche promete. El murmullo de los comensales felices, de las risas y las conversaciones, es la nueva banda sonora de mi vida. He aprendido a estar sola, pero nunca más a sentirme sola. He redescubierto la alegría en las cosas simples, una buena conversación con mi hermana Adela, que está sentada en una mesa cercana celebrando conmigo, el sabor de un nuevo platillo que mi chef acaba de crear. La paz profunda de llegar a un hogar que es verdaderamente mío, un apartamento lleno de luz, libros y silencio. A veces, por las noches, cuando todo está en calma, el fantasma de esos 10 años vuelve a visitarme. No como un monstruo, sino como un viejo profesor severo. Pienso en la mujer que fui, tan desesperada por un amor de postal, tan hambrienta de la familia que la biología me negó, que estuvo dispuesta a ignorar la letra pequeña del contrato. No la juzgo. La compadezco y, en cierto modo, le agradezco. Su dolor fue el abono para la mujer que soy hoy. Fuerte. Consciente de mi valor. Inflexible en mis límites. Libre. Ya no busco un amor que me complete.
He descubierto que ya estoy completa. Mi trabajo no es una distracción de mi soledad, es la expresión de mi pasión. Mi casa no es un refugio contra el mundo, es el centro de mi universo. Reconstruí mi vida de las cenizas de una familia que nunca fue mía, una familia que era solo una ilusión que yo pagaba mes a mes. Sé que mi historia puede sonar dura para algunos. Hay quienes, al oír fragmentos de ella, dicen que fui demasiado cruel, que mi venganza fue desproporcionada, que arruiné sus vidas sin darles una oportunidad de cambiar. Pero después de todo lo que hicieron, de cómo me usaron como un objeto, de cómo planearon metódicamente despojarme de todo lo que había construido con mi sudor, mis desvelos y mis lágrimas, no puedo evitar preguntarme. Mientras observo las luces de esta ciudad que ahora siento mía. ¿De verdad hice mal? Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, indignado o simplemente entretenido, te pido de corazón que me apoyes con un like. Que te suscribas al canal para no perderte ninguna historia y que compartas este video con alguien a quien creas que le puede interesar. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.